Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Voy a hacerles la presentación de la actualización del sistema punto de venta. De la última publicación que hice, he hecho muchos cambios. Algunos los he publicado en el video número 15, otros no los he publicado, lo he compartido con algunos, pero sí ha sufrido muchísimos cambios porque muchas sugerencias que me han hecho, lo cual agradezco muchísimo, y algunas inconsistencias que yo había detectado eh, están ya corregidas. Probablemente surjan algunas otras. Les agradeceré que me los hagan saber para irlos corrigiendo. Pero en las pruebas que he estado haciendo este fin de semana, por eso no pude subir el video el día sábado, porque sí esos cambios implicaron hacer muchas pruebas, hacer muchas correcciones. Entonces vamos a ver de qué se tratan esos cambios para que pues vean su funcionamiento y a los que aplique o lo quieran usar, pues ya va a estar disponible con esta actualización. Perdón. Uno de los cambios que se han hecho, los voy a ir comentando. Aquí en la opción de empresa, perdón, estoy manejando además de los datos generales del negocio, algunas configuraciones, las cuales ya lo hemos ido comentando, como es la moneda principal, la moneda equivalente, las unidades de medida y otras más que he ido agregando, como por ejemplo el descuento máximo. El descuento máximo, esto es una sugerencia también de que cuando hacemos una venta, por ejemplo, vamos a seleccionar un artículo. eh, Cuando seleccionamos un artículo, si deseamos aplicar un descuento, aunque no tenga promoción, lo podemos realizar. Aquí encontramos un botón con un signo de porcentaje. Si damos clic en él, se nos abre una ventana donde podemos agregar el porcentaje que vamos a aplicar a esa venta. Por ejemplo, este es un artículo que estamos vendiendo 10 piezas, que podemos aplicar un descuento del 10% o del porcentaje que hayamos autorizado. Es un artículo que tiene un precio de 3.90 por 10, nos estaría dando 319. Si aplicamos un descuento del 10%, vamos a tener un descuento de 31.90. Entonces, si agregamos este artículo, eh, vemos su precio de costo, 31.19 por 10, y el descuento que en un momento dado vamos a poder aplicar. Entonces, 31, que en este caso sería 31.19 el descuento. Si a 31.90 le aplicamos el descuento, 319 menos 31.90, tenemos un total de 287.10. Este es uno de los cambios que se han efectuado. Perdón. Entonces, eh, a partir de esta actualización ya podemos hacer uso de esta opción que ya está disponible. Otro de los cambios que se han implementado es el IVA. Cuando damos de alta un artículo, podemos asignar un IVA a cada producto. En caso de que no deseamos desglosar el IVA, entonces lo que podemos hacer es dar de alta aquí todas las tasas de IVA que vamos a utilizar, incluso la del cero.
a manera de que si nosotros establecemos la tasa cero como, como default, entonces lo que haríamos es estar diciendo de que no vamos a desglosar el IVA. Por lo tanto, cuando hagamos nuestras operaciones, ese IVA en todos los artículos va a estar con una tasa cero. Ese es uno de los cambios. Eh, Otro cambio también es la opción de monedero electrónico. Una sugerencia es que cuando nosotros realizamos una venta, si tenemos clientes frecuentes o que sea una promoción de la tienda, que por cada venta vamos a regresarle al cliente en una cuenta electrónica que se va a ir acumulando en nuestros registros. Por cada venta podemos aplicar un porcentaje que le vamos a regresar en moneda electrónico, que en un futuro el cliente podrá canjear por parte de algún producto o dependiendo de cuánto llegue a acumular. En cualquier momento él va a poder solicitar que o nosotros podemos promocionarle de que si tiene un saldo en monedero electrónico lo va a poder utilizar en sus compras que realice. A manera de que si esa configuración la tenemos aquí como habilitada, como sí, en cada venta nos va a hacer ese cálculo que lo tenemos aquí. Por ejemplo, en esta venta de 287.10, si hacemos la multiplicación del porcentaje que le vamos a regresar, entonces por cada venta le estaríamos regresando, perdón, es el 10%, no, está configurado como el 1%. El 1 por cada venta que realicemos, esta configuración, esta también la pueden modificar. En este caso tenemos configurado que por cada venta que realicemos le vamos a regresar el 1%. Es decir, que en esta venta le estaríamos acumulando en su monedero electrónico 2.87, el cual se le va a ir acumulando con cada venta que tenga, que haga, y en un momento dado va a poder hacer uso de ella. Yo estoy configurándolo como el 1%, pero puede ser que sea demasiado. Lo podemos dejar en un 50 o en un 0,1% incluso. Esto es para quienes lo quieran implementar. Y en caso de que no, únicamente configuramos como no y aquí no se estaría realizando ningún dinero electrónico en los registros. Para poder hacer uso de este monedero o para poder regresárselo al cliente, es necesario seleccionar el cliente. En caso de que aun cuando apliquemos una venta y no es un cliente que no es frecuente, si no le escribimos nada, no pasa nada, ese monedero electrónico no se genera, no hay a quien generárselo. Ese es uno de los cambios que hemos implementado en cuanto al monedero electrónico. Eh, Otro cambio también es, aquí dice porcentaje sobre precio de costo. Una de las sugerencias es que cuando estamos generando nuestros precio de venta, vamos a tener la necesidad, en caso de que cambie, de actualizar nuestros precios de venta. Por ejemplo, este tiene un precio de costo de 31, tenemos que entrar en cada artículo
e ir haciendo esos cambios. Por ejemplo, si a este artículo le deseamos aplicar un porcentaje del 50% en base al precio de costo, entonces tenemos que guardarlo y lo que vamos a hacer es estar modificando o actualizando a cada artículo esos precios de venta que en un momento dado que necesitemos cambiar. Entonces, con esta configuración adicional, que la cual ya la implementamos aquí, independientemente de que aquí tengamos establecido un porcentaje, ese porcentaje está libre, que es esta parte que dice porcentaje, precio de venta global. Es decir, que cuando nosotros aplicamos aquí un 40%, si guardamos esta opción, a todos los productos que tenemos les hace un incremento del 40% en base al precio de costo. Si consultamos este artículo, vemos que ya tiene aplicado un 40%, es decir, que si su precio de costo es de 18 pesos, lo multiplicamos por el 40%, representa 7.2. Si le sumamos al precio de costo, nos está dando un precio de venta de 25.20. Esta opción es una forma rápida de establecer los precios de venta de todos nuestros artículos que tengamos, porque cuando ya tengamos una base de datos de muchos productos, cientos de productos, si a todos vamos a implementar su precio nuevo de venta, sí tendríamos que hacerlo uno por uno. O tenemos la opción de hacer aplicar un porcentaje global, el cual lo haría en un solo proceso y posteriormente tendríamos que modificar si alguno representa demasiado o representa muy poco. Por ejemplo, si pensamos vamos a seleccionar un producto cualquiera, por ejemplo su costo es de 7.50, quedando con un precio de venta de 10.50. Si pensáramos que este es muy poco, a ese producto en específico le podríamos modificar su porcentaje y podemos modificarlo y el resto de los artículos quedan con el 60%. Si consultamos este, por ejemplo, perdón, con el 40%, que es el global que habíamos aplicado. Y igual que ese artículo, si otros más deseamos aplicarle un porcentaje diferente, lo podemos ir haciendo. Pero esta funcionalidad ya está disponible para quienes lo quieran aplicar. Eh, Otro cambio que he realizado es cuando realizamos ventas a crédito. Esto en la publicación anterior ya iba, pero sí le hice algunas adecuaciones, algunos cambios. Entonces, cuando hacemos una venta a crédito, lo que tenemos que hacer primero que nada es seleccionar el cliente y nos pide el plazo y el importe. Esa venta, ¿a qué plazo lo vamos a realizar? Por ejemplo, si aquí vendemos 10 artículos, si la vamos a vender a crédito, nos pide primero que nada el número de cliente y el plazo. Por ejemplo, vamos a pensar que esta es a 10 días y que el total de la venta se realiza a crédito. Puede ser que sea una parte, que no sea el total que vamos a hacer la venta a crédito, pero pues normalmente puede ser que sea en su totalidad. Eh, Ese es uno de los cambios. Vamos a guardar esta operación. Aquí tenemos que capturar el total para que nos permita continuar.
Vamos a decirle que no imprima. Aprovechando, creo que esta opción ya lo habíamos visto, que aquí podemos consultar todas las ventas que hemos realizado. Incluso la podríamos eliminar, que es una de las peticiones también que, que me comentaron. Esta es la consulta de la venta. Eh, cuando vamos a, vamos a borrar esta y vamos a capturar una nueva. Por ejemplo, si seleccionamos aquí a un cliente, por ejemplo que ya le hemos pagado un un porcentaje de monedero electrónico, actualmente tiene 5.39 como saldo. Si deseamos aplicar en esta venta ese saldo, lo podríamos hacer. Por ejemplo, aquí esta venta son de 43.40. Si deseamos aplicar ese monedero electrónico, lo podríamos hacer aquí. Entonces, eh, para que el cliente pueda hacer uso de este monedero electrónico y al final nos va a pagar únicamente la diferencia en efectivo. Otro cambio que he hecho en base al tipo de venta que hagamos, o más bien la forma de pago que hagamos, ya sea a crédito o en efectivo o con tarjeta bancaria. El corte de caja tuvo la necesidad de cambiar porque de otra manera las ventas que realizábamos a crédito las estaba acumulando al total. Entonces tuve que separar, por un lado, las ventas totales del día y por otro lado, las ventas con tarjeta, las ventas a crédito y las ventas en efectivo. Por ejemplo, con esta fecha, todas las ventas en efectivo que hemos hecho suma 188 y las ventas a crédito 916. Eh, Ese es el cambio que he implementado. Otro cambio que implementé en la opción de caja, estaba dejando lo que es la captura del saldo inicial y los cortes parciales. Decidí moverlo a la opción de caja porque además de que esta opción ya estaba con muchas opciones y ya no había espacio para lo que se implementó, decidí moverlo aquí, a manera de que cuando vayamos a capturar el saldo inicial, lo tenemos que hacer en esta opción. Y cuando hagamos un corte parcial, también lo tendríamos que hacer aquí. Lo que es la captura del tipo de cambio se conserva en esta opción. Eh, Hasta ahorita creo que ahí se va a quedar. Espero que esta opción ya no cambie tanto, pero pues si es necesario que cambie por las peticiones que me hagan, pues va a ser necesario y a lo mejor reubicar algunos controles que tenemos en esta opción. Vamos a consultar un corte de caja anterior del día de ayer. Y aquí sí ya nos despliega porque sí le seleccioné un saldo inicial y le hice un corte parcial. Eh, entonces, en el día 12 tengo un saldo inicial de 220 y tengo un cortes parciales por 200. Y aquí me está sumando las ventas del día, las ventas y distribuyendo las ventas a crédito y las ventas en efectivo. A manera de que la existencia final del día son estos, lo que tenemos en efectivo. Porque lo que hace es, este importe es que tenemos un saldo inicial de 220 más las ventas en efectivo de 708.60
menos 200 pesos, que tenemos un saldo final de 728 con el que tenemos que cerrar nuestro corte del día. Por ejemplo, si aquí le ponemos estas cantidades, vamos, vamos haciendo nuestro corte. Le agregué este que no tenía en la versión anterior, eh, porque como tenemos ventas fraccionadas, sí necesitamos hacer el ajuste. Por ejemplo, aquí nos estaba haciendo falta 10 centavos, que en algunas monedas a lo mejor ya no existen esas fracciones, pero sí tenemos que cerrar este corte a manera de que nos coincida el total del saldo de las ventas más el total del arqueo. Entonces, si guardamos este arqueo, lo podemos consultar nuevamente tal como se realizó y ya no nos permite hacer ningún cambio. Sí nos da la opción de eliminarlo en caso de que sea necesario hacerlo y rehacer de nuevo ese corte de caja. Este es el cambio en la opción de corte. Otros cambios que también ya estaban implementados, pero tuve la necesidad eh, de hacer cambios porque alguien me comentó qué pasa si un cliente también es proveedor. Entonces tuve que hacer esa separación. Aquí tenemos una columna más que identifica si esa persona o esa empresa es cliente y proveedor. Por ejemplo, este primero que tenemos lo tenemos tanto como cliente como proveedor. Cliente y proveedor. Eh, Otro cambio también que me parece que ya estaba en la versión anterior, pero tuve que hacer algunas correcciones de algunas inconsistencias, es que aquí agregué una pestaña más que aplica únicamente para los que son clientes. Aquí en esta pestaña de monedero electrónico se nos va a ir acumulando todos los saldos de monedero electrónico que le realizamos a ese cliente. Nos identifica la fecha, el número de ticket con que realizó la compra, el importe total de la venta, en este caso que nosotros le estamos haciendo la venta, para él es una compra, el importe que representa en el monedero electrónico, si ya le hemos hecho algún pago de ese monedero electrónico y el saldo que va teniendo más bien aquí debería ser el saldo acumulado. Se debe ir sumando todo eso, pero de todas maneras lo tenemos aquí en los totales, el total que nos ha comprado hasta en estas fechas, el total que representa su monedero electrónico y el saldo. Más bien esta columna puede decirse que está de más, porque lo que se intentaba aquí es una especie de estado de cuenta, de manera de que si en la primera compra nos hizo este importe tiene un monedero electrónico, se iría sumando los demás y restando los pagos que en un momento dado le apliquemos. Eh, Tenemos aquí la opción de ventas a crédito. A este cliente le hemos registrado una venta de 364 a crédito y ya nos ha hecho estos pagos. A manera de que si consultamos esta factura o este ticket, eh, nos ha hecho pagos por 270. Fue una venta de 364 y nos ha hecho pagos por 270. Tiene un saldo de 94.
Entonces aquí podemos registrar todos los pagos que nos haga nuestro cliente, o también si nosotros realizamos compras a crédito, por ejemplo, a este mismo proveedor que es nuestro cliente, le hicimos una compra a crédito con fecha 10 de junio a un plazo de 10 días. De este no le hemos registrado ningún pago. Aquí lo podemos consultar. No tiene ningún pago. Aquí se nos irían acumulando todas las facturas que compremos a crédito. De igual manera, cuando consultemos a un cliente, aquí se nos va a ir acumulando todas las facturas que hagamos, o más bien todas las facturas o los tickets que a este cliente le vendamos a crédito. Aquí mismo vamos a poder realizar los pagos que nos vaya haciendo. Estos pagos que nos hace el cliente no forma parte del corte de caja, no lo estoy considerando porque es un módulo aparte. Eh, a lo mejor habrá la necesidad de implementar un... lo que se me ocurre es que aquí a lo mejor en algún apartado podríamos agregar o mostrar en una sección, ya sea en esta parte, eh, en caso de que, perdón, de que hagamos algunos cobros a clientes de las ventas que le hemos hecho a crédito. De igual manera, si a algún proveedor le pagamos en efectivo, porque aquí no tengo esa opción, no lo estoy contemplando, de qué forma le estamos haciendo ese pago. Yo creo que más adelante va a ser necesario implementar esa forma de pago, a manera de que si se pagó en efectivo con saldo de la caja, tendríamos que mostrarlo en alguna parte del corte de caja, pero se entiende de que estas operaciones de pago a proveedores o cobro de clientes ya no deberían de pasar por caja, sino que directamente en la administración, o a lo mejor nos lo hace mediante un depósito. Esto ya dependerá de cada negocio, cuál sea su política, pero por ahora yo no lo estoy considerando. Les agradeceré muchísimo a quienes sí hacen este tipo de operaciones, me lo hagan saber para que también implementemos algo que les administre esa parte. Otro cambio que he hecho es en reportes. He agregado las ventas a crédito. Vamos a consultar este rango de fechas. Aquí nos va a mostrar todas las ventas a créditos que hemos realizado. Eh, Todas las compras también que hemos realizado a crédito, que son los reportes que no estaban, que no estaban contemplados. Lo que sí teníamos son las ventas totales, eh, las las compras totales que hemos realizado, eh, los clientes y, perdón, y los proveedores. Esos son eh, los reportes que ya estaban. Pero lo que son las ventas a crédito y las compras a crédito son los que ya eh, son los reportes que se agregaron. Cambios. Serían los únicos cambios en esta parte de compras. Lo único que se agregó es el IVA, el desglose del IVA, que cuando realizamos una compra, cuando realizamos una compra a un proveedor,
Entonces aquí al seleccionar el artículo podemos establecer si, si este precio ya incluye el IVA o no. Entonces lo que hace aquí el sistema es que hace ese desglose de IVA. Vamos a agregar otro producto y vamos a pensar que este sí ya tiene incluido el precio de el IVA. Entonces lo que hace es hacer el desglose de ese importe que capturamos, le hace el desglose del IVA. Ese es el cambio que se hizo en eh, en este, en esta opción de compras. Aquí no cambió gran cosa más que los totales, se agregaron los totales, el total de artículos, los subtotales de subtotal, IVA y total de la venta. No hay más cambios, sí hay muchas validaciones, sí implicó una inversión de tiempo bastante grande, pero pues afortunadamente ya quedó para que lo puedan descargar, lo puedan utilizar. En caso de que no puedan descargarlo, con mucho gusto escríbame al correo para que yo se les haga llegar este archivo. Algunos tienen problemas para descargarlo. Con toda confianza escríbame desde el correo para que yo se los haga llegar a su correo. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que se aprecie mejor. Ese es el correo. Con mucho gusto se los hago llegar en caso de que no lo puedan descargar para que puedan utilizarlo, puedan hacer sus pruebas y en un momento dado si detectan alguna inconsistencia les voy a agradecer muchísimo que me lo hagan saber, ya sea en los comentarios o un correo directamente. Algunos han tenido problemas para abrirlo. Les comento también que está desarrollada en Office 2019 de 64 bits. El sistema operativo también influye en algunos casos, debe ser de 64 bits. Eh, yo he hecho la prueba en algunas versiones de Office, incluso Office 2010, y sí me ha funcionado. Office 2016 también me ha funcionado, pero hay quienes sí han batallado un poco en hacerlo funcionar. Les agradeceré muchísimo que me hagan llegar al correo las pantallas de error que le genera para que eso me da una idea más cercana o yo puedo investigar cuál podría ser la causa de esos errores. De todas maneras, yo voy a estar al pendiente de todos los comentarios para que quien tenga problemas de una u otra forma le busquemos una solución. Sería todo por esta ocasión. La próxima semana vamos a continuar con los demás proyectos que tengo para que las personas interesadas puedan seguir ese, esa serie de videos que voy a estar publicando. Voy a tratar de hacerlo cada sábado, a veces un poco más tarde porque por cuestiones de tiempo no le puedo dedicar mucho en la semana en ocasiones por cuestiones del trabajo principal que tengo, pero en los tiempos que tengo, los sábados más que nada le puedo dedicar más tiempo, es cuando publico los videos. En esta ocasión sí no pude hacerlo porque este proyecto implicó hacer demasiadas validaciones que afortunadamente parece ser que ya están solucionadas. Les agradezco mucho que estén al pendiente de estos videos y que compartan estos, estos enlaces, estos videos para que más gente se entere y este canal pueda seguir creciendo.
Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.